Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, martes 13 de diciembre empezamos Generación Responsable, como siempre agradeciendo su tiempo y su gentil audiencia. En este programa le apostamos a la generación de propuestas y analizamos los retos que tiene el sector energético en el desarrollo de un modelo que además encamine la resiliencia climática en medio del crecimiento, el desarrollo y la inclusión. Por ello es necesario también entender qué rol juega el sector minero en las transformaciones socioeconómicas y los requerimientos que tienen en torno a la seguridad jurídica. Quiero empezar este programa hablando de inversiones y de gobernanza minera con David Larenas, representante de Relaciones de Gobierno en Ecuador de Newcrest Mining. David, bienvenido, qué gusto que nos acompañe esta tarde. María Gracia, muchas gracias a todos ustedes por este espacio y un saludo a todos quienes nos escuchan. Muy gentil. Justo hablando de este tema de inversión minera, Newcrest, ¿qué tipo de inversiones tiene en Ecuador? ¿Qué es lo que le ha motivado a invertir en nuestro país? Newcrest es una empresa australiana, tiene más de 30 años de trayectoria. Nuestras inversiones empezaron en el año 2016 con una inversión inicial que hicimos en la empresa SolGold. SolGold es una minera también australiana que está manejando el proyecto Cascabel en el norte del país, en Imbabura. Posteriormente, seguimos realizando inversiones en otras iniciativas como Fruta del Norte. Cuando Lundin Gold había empezado la construcción de ese proyecto, realizamos una inversión de $250 millones. En total, todo este grupo de inversiones que hemos hecho desde el 2016 suman un poco más de $900 millones. Y creemos que esas inversiones pueden incrementarse. En el tiempo, el potencial geológico que vimos en Ecuador fue lo que a esta empresa le motivó a aterrizar en este país con estas inversiones. Nosotros no operamos ninguno de esos dos proyectos, pero somos inversionistas porque creemos que esos proyectos han sido muy bien manejados y el potencial geológico daba todas las certezas para que nosotros podamos invertir, principalmente en Fruta del Norte, que como tú sabes, arrancó sus operaciones a finales del 2019 y ya lleva 2 años de sólida producción, de beneficios para el país, de generación de empleo, entre otros varios beneficios. David, hablar de 900 millones ya invertidos en el país es un monto elevado y usted nos dice, vendrían más inversiones. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que necesitan ver o encontrar en Ecuador para que estas inversiones puedan ser mucho mayores? Como te decía, el potencial geológico de Ecuador es indiscutible. Hay algunas estimaciones que dicen que solo el 8 o 10% del territorio nacional ha sido explorado. Y en apenas ese 8%, Ecuador ha sido capaz de entregar 2 minas, 2 operaciones mineras ya, y varios otros proyectos que están en etapa avanzada. Por lo cual, este cinturón geológico de la cordillera de los Andes, no solo que pasa por Colombia, y se dirige hacia el sur hasta Chile, sino que atraviesa también Ecuador. Así que los Andes son muy ricos en minerales. Claro, para seguir invirtiendo necesitamos un poco más de certeza, necesitamos que las reglas del juego se respeten, por ejemplo, empezando con la reapertura del catastro minero, que está cerrado desde hace ya 4 años. Esta reapertura fue anunciada en la PDAC en Canadá hace pocos meses. Se estimaba que vendría a ser a finales de este año o inicios del próximo. ¿Qué es lo que les han dicho desde el gobierno? ¿Se va a abrir o no el catastro minero? Porque supongo que hay empresas interesadas en llegar y empezar una etapa de exploración de minas. Ustedes mismos seguramente estarán viendo a qué otro proyecto apostarle, invertir. Sí, Newcrest es una empresa que tiene experiencia desde las etapas más tempranas de exploración hasta construcción, producción, incluso cierre de minas. Entonces, creemos que poder acceder a más territorio, a más concesiones, es vital, sobre todo para garantizar la sustentabilidad a futuro de la provisión de metales. Tú sabes que de aquí al 2050 todo el mundo está hablando de la transición energética y para lograr esa transición energética necesitamos de minerales, pero necesitamos empezar ya, necesitamos empezar ayer, porque la exploración minera es una actividad que demanda de muchos recursos de riesgo y también de mucho tiempo. Tú, entre que descubres un yacimiento económicamente viable hasta que logras desarrollarlo, pueden tomar entre 15 y 20 años. Entonces hay que empezar ya. El tiempo está corriendo
se nos está terminando el tiempo y la reapertura tan solicitada por la parte de la industria de este catastro minero es una de esas prioridades porque necesitamos poder acceder a más concesiones para explorarlas. No es que entramos a explorar y ya de por sí encontramos un yacimiento, ¿no? Requiere de mucho empeño, de mucha inversión. Nos vamos a topar con que hay lugares donde no hay nada, geológicamente hablando en temas económicos, y hay que seguir explorando. Entonces, para poder atraer más inversión, necesitamos que el gobierno nacional nos permita poder acceder a nuevas concesiones para la exploración. Y eso tiene que empezar, como usted lo dice, ya. Ahora, en las concesiones en las que ya están operando, en las que ya tienen inversiones, como por ejemplo Cascabel, me llama siempre la atención al ser un proyecto tan rico en cobre, según las etapas que ya han pasado, según los informes que ya se vienen de Cascabel. Es impresionante realmente la producción de cobre que puede llegar a tener el país, considerando, y usted mencionaba la transición energética, los minerales críticos que se van a necesitar para lograr esta transición. En este caso, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál es la aspiración con respecto a esta mina? Creemos que efectivamente Cascabel presenta las condiciones, las cualidades geológicas y económicas para convertirse en un gran yacimiento, en una gran operación minera para el Ecuador. El potencial está ahí y como ya se ha dicho, tiene grandes reservas de cobre, de oro y de plata. El cobre es el metal del futuro. El cobre va a ser lo que actualmente ya se está requiriendo bastante cobre, pero los autos eléctricos, los paneles solares, la generación eólica, los celulares que portamos todos los días, las laptops, todo lo que nos rodea está compuesto de cobre. Hay estimaciones que dicen que de aquí al 2050, que es este plazo para la transición energética, se va a requerir más de 52 millones de toneladas de cobre solo para ese año. Eso, María Gracia, equivale a toda la demanda de los últimos 122 años del mundo. Es decir, que Ecuador representa una gran oportunidad para ser parte de esa transición, de esa revolución verde para llegar a la transición energética. Y aquí yo tengo una duda, si nosotros no nos apuramos también, tenemos otros países que seguramente cuentan con riqueza en este y en otros minerales, podríamos perder la carrera, podríamos perder espacio y por supuesto perder los recursos y las oportunidades de desarrollo, no únicamente económicos, sino además de las comunidades donde se encuentran estos yacimientos. Sin duda, minerales, metales hay en todo el mundo y hay jurisdicciones muy seguras, muy amigables para la inversión que actualmente están atrayendo el interés de las grandes empresas. Hay zonas geográficas, por ejemplo, en el norte de Canadá que no han sido exploradas y que están llamando la atención de este tipo de empresas. Nosotros estamos muy activos también en el norte de Canadá, en British Columbia. Tenemos 2 operaciones mineras que hemos adquirido en los últimos 3 años y además estamos desarrollando toda una estrategia de exploración. Así que hay mucho potencial también ahí para cobre y otros metales. En Australia mismo, de donde Newcrest proviene, se está reactivando muy fuertemente la exploración minera porque hay que pensar a largo plazo de que hay que suplir toda esta gran demanda mundial. Y esta gran demanda, considerando también que cada vez son más los territorios, los países que deciden acabar con los combustibles de origen fósil, como por ejemplo con el petróleo, entonces es urgente comenzar a hacer estos cambios y nuestro país debería estar encaminado. ¿Se podría decir que ya lo estamos? No todavía. No todavía. Honestamente hablando, con apenas 2 minas a gran escala operando, ni siquiera podemos decir todavía que hay una industria fluida, vibrante en Ecuador. Es solo el inicio. Fruta del Norte y Mirador son solo el inicio, que están demostrando que Ecuador puede hacer minería responsable. Hace 15 años nosotros tratábamos de explicar a la gente de qué se trata la minería responsable. Nadie nos creía. Bueno, ahora no hay que ir muy lejos. Ya en Ecuador tenemos un gran ejemplo como lo es Fruta del Norte, que está operando de manera responsable con el ambiente, con la salud de la gente, pagando y generando tributos que antes no existían en el país, trayendo conocimiento, trayendo investigación y sobre todo, más allá de lo frío que pueden ser los números, mejorando la calidad de vida de la gente que vive en Zamora Chinchipe. Y lo hemos comprobado, hemos tenido la oportunidad de visitar estas minas e identificar que inclusive las personas de este sector, de la zona, son quienes trabajan en las minas, quienes han sido capacitadas, quienes han recibido los cursos técnicos y demás para
operar maquinaria, para estar en cargos administrativos y demás. Ahora, solo estas dos minas de Corriente y Fruta del Norte, corríjame si me equivoco, ¿aportan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto o es más? No estoy seguro, María Gracia, para ser honesto, de esas cifras. Lo que sí te puedo asegurar es que entre enero y septiembre de este año las exportaciones mineras ya alcanzan más de 2.100 millones de dólares. Entre enero y septiembre de este año. Ya la minería representa el cuarto rubro de las exportaciones en apenas 2 años de producción minera a gran escala. Solo imaginémonos si es que tendríamos 5 Fruta del Norte más, 5 Mirador más operando al mismo tiempo. Yo creo que estos números pasarían fácilmente a otros productos tradicionales como el banano, los camarones, las flores, el mismo petróleo, etcétera. Pero a diferencia de que nosotros, Ecuador se estaría convirtiendo en un proveedor de los metales que necesita esa modernización del mundo. Son solo cifras frías, quizá, pero representan también desarrollo, representan beneficios para la educación, para la salud y para otras cosas que necesitan las comunidades. Usted mencionaba otros proyectos y en teoría había otros proyectos que estaban encaminados, si no me equivoco, son 5, que también vendrían a ser los siguientes grandes proyectos de gran minería, de minería a gran escala en el país. ¿Qué pasa con estos proyectos? Estos proyectos están frenados, tenían que comenzar con la etapa de construcción de mina, que también genera empleo, que también genera recursos, que también genera la posibilidad de otro tipo de trabajos indirectos para las comunidades o para diferentes sectores del país en un momento y con una coyuntura y un contexto internacional de recesión, de falta de liquidez, de falta de recursos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué están esperando? Mira, yo creo que la minería es una actividad apasionante. Yo creo que Ecuador tiene la oportunidad de convertirse o ser parte de la solución. ¿Cuál es la solución? Extraer los metales, los minerales necesarios para la transición de manera responsable. No la actividad ilícita, ¿cierto? A veces uno observa con inquietud por qué las ONGs o los ambientalistas no dicen nada de las actividades ilícitas de obtención de metales. Y para llegar a eso hay que desarrollar más proyectos. Hay proyectos que estaban, según entendemos todos, estaban listos para empezar la construcción. Construcción toma 2 a 3 años. Quizás unos meses más después para empezar la producción comercial. Entonces, el tiempo es ahora, estamos perdiendo tiempo. Ecuador está perdiendo tiempo en trabas burocráticas, en decisiones políticas que lamentablemente han ralentizado ese ímpetu, ¿no es cierto?, esa viada con la que veníamos después de la construcción de Mirador y Fruta del Norte. Entonces, si no se resuelven estos problemas ya, esas otras iniciativas mineras que tú mencionas se van a demorar mucho y se va a demorar también la inversión, se va a demorar la generación de más empleo y de un poco ese efecto multiplicador que ya estamos viendo en Zamora Chinchipe. Zamora Chinchipe se ha convertido, por ejemplo, solo para mencionar un dato, en una de las provincias que más impuestos está pagando en el país, de la noche a la mañana, cuando antes Zamora Chinchipe estaba entre los últimos puestos, ¿no es cierto? Y una de las provincias olvidadas, además. Más olvidadas. Solo el cantón Yanzasa, donde Fruta del Norte está ubicada, en los últimos 5 años ha duplicado el promedio de sus salarios, de 700 a 1.400 dólares mensuales. Y eso es gracias a la minería responsable. Lo que me preocupa con estos proyectos que le consultaba a David es que, por ejemplo, varios de estos estarían esperando el tema de las consultas y demás, que además no tienen claridad, no se especifica exactamente de qué forma se realiza, pero lo que realmente es cuestionable es que mientras estos proyectos se frenan, los ilegales no lo hacen. Los ilegales que tienen los recursos, que tienen la maquinaria, que tienen poderes atrás con intereses oscuros, están tratando de llegar y de extraer los materiales de forma que sí contamina el medio ambiente, que sí causa afectación y que trae delitos conexos. Y no solo que están tratando, ya lo están haciendo. Miremos el caso de Río Blanco en Azuay. Río Blanco era una mina relativamente pequeña, pero que ya había empezado su producción. Y aún así, bajo una decisión judicial ilegítima, fue suspendido. ¿Qué pasó? Que casi que al día siguiente fue invadida por actividades ilegales, por gente ilegal. Yo procuro no decirles ni siquiera mineros, porque yo creo que el minero es bueno. Yo creo que el minero tiene una actividad loable. El minero se capacita, el minero se forma para hacer minería. Estas acciones son ilícitas y la gente detrás de esto está conectada a otros crímenes, ¿no? Hay que ser muy claros. Así que Río Blanco está invadida por ilegales
y ese es el riesgo que corren los otros proyectos si es que no empiezan la construcción ya mismo, si es que no empiezan la construcción muy pronto, porque las empresas tienen un límite, las empresas, los recursos cuando estás en esta situación son finitos y corres el riesgo de que las empresas se retiren. Y esa es la mirada que tienen también los inversionistas y las empresas extranjeras de nuestro país que requieren seguridad y requieren saber que al invertir acá, al creer en Ecuador, sus concesiones van a ser respetadas. Tendríamos muchísimo más de que hablar, espero poder hacerlo en otra ocasión. Muchísimas gracias a David Larenas, representante de Relaciones de Gobierno de Newcrest Mining en Ecuador. Muy gentil. Gracias, María Gracia. Muy buenas tardes. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com. LinkedIn Robalino CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector. Valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, hacemos una primera pausa. Enseguida regresamos en Generación Responsable. Seguimos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. A esta hora quiero darle la bienvenida a Elisa Morán, y es fundadora y CEO de Leeds Talks. Ella es abogada y doctora en jurisprudencia, formada y capacitada en Derecho Minero. Qué interesante tener una abogada capacitada justamente en estos temas de los que tratamos acá en Generación Responsable. ¿Cómo está, Elisa? Qué gusto tenerla acá en nuestra mesa de trabajo. Un gusto, María Gracia, ¿no? Encantada de estar en Generación Responsable. Realmente es un programa muy interesante. Creo que hace falta generar información para el público, para levantar el discurso antiminero hacia un discurso de minería responsable y que conozcan realmente y se informen de mejor manera. Así que muchas gracias por la invitación, María Gracia. Gracias. Siempre el objetivo es desaprender para aprender, conociendo, entendiendo de qué se trata y, por supuesto, debatiendo siempre con respeto. Este año, en ENAEP 2022, se abordó el tema de los minerales críticos en la transición energética, y durante las jornadas académicas, por ejemplo, en el primer panel, se habló sobre oportunidades laborales y talento humano ecuatoriano para el desarrollo de la minería responsable. Aquí quiero resaltar algo que usted dijo durante esta jornada, y es: el sector minero del Ecuador se encuentra ante grandes desafíos respecto del talento humano, puesto que es necesario balancear la visión de la industria con la visión moderna de la gestión humana. ¿Podríamos explicar esto a la gente? Es importante dentro de todo este entorno y de toda esta responsabilidad con la que nos gusta tratar los temas mineros, energéticos y demás, que figuras y personas que se han formado dentro de estos temas nos puedan explicar y nos puedan hablar y nos puedan hacer comprender de mejor manera fácilmente de qué se trata. Bueno, esta visión de la industria realmente viene con el tema de, ya a mi criterio, es una nueva minería. Ya la minería no puede verse de una manera aislada, individualizada o asociada al petróleo y al extractivismo, sino que la minería ahora es la base para que pueda ejecutarse e implementarse la transición energética. Entonces, aquí es donde la minería y todo el potencial que tienen, sobre todo nuestros países latinoamericanos, pues entonces tiene que ser explotable, digamos, de alguna manera estos minerales críticos de manera responsable, pero esto implica cuidado al ambiente y también a las personas. Y aquí viene justamente esta visión. Entonces, si las empresas tienen que cumplir con la alta demanda de minerales para la transición energética, tienen que cuidar la gestión humana, tanto de sus comunidades como de sus trabajadores. Entonces, aquí viene una visión diferente. Entonces, si tú ves, tienen que alinearse, tienen que ser congruentes para que podamos realmente hablar de sostenibilidad, ¿no? Ahora las personas y el ambiente son parte fundamental para una minería responsable. En ocasiones, al hablar de minería, lamentablemente mucha gente no investiga, no conoce o no lee, no se informa de aquello que está ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías, con la formación, con el mayor nivel de responsabilidad e involucramiento que tienen las empresas mineras, quienes están a cargo, quienes trabajan allí. Y todavía nos dicen, bueno,
la minería no es responsable porque están contaminando, están generando destrucción y caos. Esto es así. No, no es así. No es así como tú dices, la desinformación realmente ha estado mucho tiempo y ahora estos espacios son los que nos permiten aclarar. La minería es una actividad que impacta como todas las actividades del ser humano, como la agricultura, como todas las actividades. Pero ahora la diferencia es que contamos ya con instrumentos técnicos, como son los estudios de impacto ambiental, que justamente prevén las acciones de mitigación que se tienen que hacer. Entonces, todo este impacto se va mitigando o se va previniendo de manera que se impacte lo menos posible. Y de esta manera también se asume una responsabilidad. Por lo tanto, la minería, al igual que todos, tiene que cumplir estos parámetros. Y aquí es donde vienen los roles y la necesidad de marcos regulatorios importantes y el rol del control y fiscalización del gobierno y también del otorgamiento. Entonces, si tú ves, va involucrando a la minería, además, tiene una bondad, es poder trabajar transversalmente e involucrar y ser coordinados. Entonces, quien ejerce minería tiene que tener esta capacidad de ver más allá solo de un proyecto, sino todo lo que involucra. Hablamos acá entonces también de la gobernanza, el involucrar a todos los sectores que pueden o deben, mejor dicho, estar al tanto de lo que se hace, y en eso está la gestión del talento humano. El rol de la minería en esto, en la gestión del talento humano también, ¿cómo puede aportar o ayudar a la transición energética? Bueno, como te decía, la minería es la base fundamental y por lo tanto, ahora con la transición energética vemos que además ya se habla de una revolución industrial, la cuarta revolución industrial, porque justamente estamos ante un escenario global de tecnificación, de automatización, de electromovilidad. Esto implica entonces que el talento humano tiene que ya migrar también a esa transformación. Y entonces aquí viene una gran oportunidad, porque la minería no solo es el ser geólogo o ser un técnico, sino todo lo que involucra, porque además de esos técnicos tienen que actualizarse con todo el tema tecnológico y la automatización. Entonces, la gestión del talento humano en minería es importantísimo porque te permite una actualización, te permite el desarrollo de habilidades. Y parte de las jornadas de NAEP fue súper interesante el poder toparnos con otros voceros de las empresas, ¿no? De los proyectos mineros, donde ellos justamente nos contaban su experiencia, su vivencia desde sus cargos de directivos, digamos, de talento humano, y todo lo que hacen tanto al interno de la empresa con la gente que trabaja, cuanto con sus comunidades y cómo las van preparando para que se involucren en el trabajo y en los servicios que generan. Entonces, la minería te genera toda una habilidades, tanto en la cadena y agregación de valor en la cadena productiva, cuanto también de tu gente. Entonces, es interesante porque siempre se están actualizando, siempre están conociendo, siempre saben algo más y la minería es así de dinámica. Elisa, y justamente usted trató un tema interesante porque no únicamente están involucrados en la minería los geólogos o los ingenieros en minas o las carreras y las materias técnicas, sino que también están las otras carreras, por ejemplo, tienes que aprender a comunicar exactamente y conversar con las comunidades, tienes que conocer de derecho minero, tienes que saber en temas ambientales y muchísimo más. Entonces, en este sentido, también, ¿cómo se está involucrando ahora la academia para formar integralmente a nuestros jóvenes o a las nuevas generaciones que puedan venir y aportar para el crecimiento de este sector? Bueno, realmente las jornadas de NAEP, donde pudimos estar cerca de la academia, y aquí tengo que destacar el rol protagónico que tuvieron, muchas veces ni siquiera regresamos a nuestra universidad y ahora estuvimos, nos abrieron sus puertas y escucharles a los rectores de las universidades, de la Escuela Politécnica, de la UTE, de EDES, de la UTPL y de la Universidad Central, y ya están cambiando hasta estas carreras, transformándose y pensando las carreras técnicas como las carreras del futuro, que son las que llamadas ahora las carreras STEM. Y justamente que generan estas otras habilidades, ¿no? Y estas complementándose con aquellas que, como tú dices, bien dices, la comunicación, que necesita justamente conocer la información para comunicar adecuadamente, llegar con el mensaje adecuado, ¿no? Los abogados, ya no cualquier abogado puede estar haciendo minería, hay que conocer también. Esto nos permite también desarrollar otro tipo de cosas. Ya no podemos estar solo desde una oficina, un escritorio, sino ir a territorio, conocer. El Ecuador es tan diverso que nos permite estar
y tratar las cosas de acuerdo a donde corresponde cada proyecto, en el norte, en el sur, si es un proyecto metálico, no metálico, áridos y pétreos. Entonces, las universidades están preparándose, están preparando a estos futuros profesionales que además estaban súper motivados. Hubo una concurrencia masiva y realmente de mucho interés en lo que las oportunidades que le genera la minería. Yo creo que aquí vale también recordar que en estas jornadas académicas no solo estuvieron los estudiantes de universidad, sino que además estuvieron estudiantes de colegio, aquellos que recién van a empezar a elegir, bueno, ¿y ahora qué carrera voy a seguir? Y lamentablemente hay que decirlo frontal y directamente, hay carreras que ya han sido desgastadas, las carreras tradicionales en las que quizás estamos varios de nosotros, que ya no tienes más puestos de empleo, que probablemente ya el mundo está cambiando y necesita otro tipo de carrera. Entonces, estos jóvenes pueden decidirse por aquello que requiere en este momento de más talento humano. Sí, bueno, yo rescataría dos cosas, ¿no? Uno, el motivarles a que ellos tengan más opciones, como tú dices, ¿no? Y la otra es que ellos conozcan realmente el tema minero, ¿no? Tú ves ahora los jóvenes hablan mucho y son pro ambiente, quieren aportar al tema del desarrollo sostenible, al tema del cambio climático, al cumplimiento de los objetivos 2030 y 2050. Sin embargo, no saben que para eso necesitamos minerales y que todo lo que necesitan y todo lo que día a día utilizan, ¿no? Sí puede ser un mensaje un poco trillado, pero finalmente concientizar eso en estos jóvenes fue maravilloso Es que y no es escucharon. contradictorio. No, Finalmente, la para nada. minería y el cuidado medioambiental no se contradicen, sino que Así se es, apoyan. se apoyan. Ya no existe brecha, no existe. Definitivamente la minería está para generar ese cierre de brecha y trabajar de la mano. Creo que tiene que aquí primar la coexistencia y además del respeto. Esa es la idea, que nuestras futuras generaciones también puedan aprovechar de esos minerales para mantener justamente el cambio climático y toda la Agenda 2030, 2050 y probablemente, y estoy segura que habrá la 2060 y 2080. Entonces creo que eso es importante. El mensaje a los jóvenes fue fundamental el poder haberlos incluido en estas jornadas. Y se sintió el interés por parte de ellos comprendieron de mejor manera por parte de quienes estaban involucrados en el sector cómo es y cuáles son las posibilidades de trabajo laborales, las posibilidades de desarrollo, las posibilidades económicas inclusive, y además el hecho de que pueden seguir cuidando su ambiente como normalmente ahora son mucho más fuertes en estos temas de, bueno, tengo una causa. Exacto. No, es que hay que rescatarlo porque además no es un tema que se suele hablar, María Gracia. Tú ves que más bien se habla de la problemática en sí de la minería que está pasando, pero nos hemos olvidado de estos espacios que son tan importantes, ¿no? Finalmente, son los futuros decidores, tomadores de decisiones, estos chicos. Entonces, si ahora tú les transmites, como se hizo en ENAEP, desde la experiencia se motivaron, vieron que además se genera un trabajo social muy importante que muchas veces otras industrias no las tienen, como la minería, ese involucramiento con su comunidad. Y entonces salieron muy contentos, así que esperemos a estos futuros profesionales que les haya quedado al menos esta experiencia y algo, ¿no? Y sobre todo que empiecen a interesarse en profundizar más este tema de la minería responsable. Que siga esta formación, entonces, que busquen las opciones, las posibilidades. Cada vez también la academia está abriendo más carreras que tienen que ver con estas nuevas tecnologías y con lo que se necesita para el desarrollo del país. Y al respecto también sí me parece interesante hablar de género, de la diversidad. Nosotras justo somos dos mujeres hablando de los temas mineros en un momento en el que ya las cosas cambiaron. Ahora se nota este cambio y ha sido beneficioso para la minería, beneficioso para el sector. Sí, definitivamente. Es un cambio además evidente, ¿no? O sea, no solo, yo muchas veces digo, del discurso a la práctica, a la acción, y definitivamente eso en las jornadas pudimos ver. Fíjate que Florinela Muñoz es la rectora de la Escuela Politécnica, que tradicionalmente ha sido una universidad de hombres, porque las carreras han sido las que tienen estigmatizadas hacia carreras de hombres. La rectora de la Facultad de Electricidad y Electrónica es mujer. Y quien delegó el decano de la Facultad de Geología y Petróleos fue también a una directora de geología,
también mujer. Entonces estábamos en un panel donde predominábamos las mujeres y es muy importante. Creo que además aquí hay que destacar una cosa. Muchas veces el tema de los derechos humanos también lo tratan individualmente. La minería también respeta los derechos humanos y el tema de género y diversidad es parte de esa agenda del desarrollo sostenible, el respeto. Así que creo que las mujeres cada vez somos más mineras y estamos para aportar y trabajar como lo estamos haciendo ahora y comunicando y informando desde nuestros espacios, María Gracia. Bueno, ya ven ustedes entonces cuáles fueron los aportes más importantes del NAEP de Minería 2022 y por supuesto recordar que esta es una carrera y este es un sector que necesita de ustedes, necesita de los jóvenes, necesita de mucha gente dispuesta a cuidar el planeta, a cuidar los recursos de nuestro país, pero sobre todo a generar desarrollo. Elisa, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Gracias por acompañarnos y por contarnos cosas y aspectos tan interesantes sobre esta industria. Gracias, María Gracia, por la invitación nuevamente y aquí siempre dispuestos a conversar de todos estos temas tan importantes y que ahora el público también cada vez quiere conocerlos un poco más y profundizarlos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Conversamos con Elisa Morán, fundadora y CEO de Lead Talk. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su sintonía. Gracias por acompañarnos en otro espacio de Generación Responsable. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes.